yo le puse esto, lo que es necesario. A veces necesitamos hacer algunas cosas que son necesarias, enfocarnos en algunas cosas que hemos descuidado, y así nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Cuando otra persona mira desde arriba y dice, oye, yo creo que es necesario esto o aquello. En el mundo tú lo ves, por ejemplo, si trabajas en una empresa o en algún lugar, ¿sí? El jefe dice, oye, es necesario esto, y si viene el supervisor, oye, es necesario esto, y si viene el dueño, oye, es necesario esto. Hay una visión a veces más arriba, y la Biblia nos habla de esto, de lo que es necesario a veces cambiar, a veces modificar, a veces atacar cosas en nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se requiere alcanzar metas y objetivos, y la vida cristiana requiere metas y objetivos, ¿verdad? A veces yo entiendo, la gracia de Dios es abundante y nos ayuda, y a veces nos dicen que no necesitamos nada más que creer, pero si tú ves bien el contexto de la Biblia, pues no es tanto así. Santiago mismo dice, muéstrame tu fe por tus obras, o sea, algo tienes que hacer. No es pura gracia, sino es una gracia activa. Necesitamos alcanzar ciertos objetivos o ciertas metas. Y se necesitan algunas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que necesitamos reorganizarnos tal vez, corregir algo o enfocarnos o echarle más ganas en algunas cosas? Yo lo necesito y esta visita ya me ayuda. Si tú quieres un buen trabajo, necesitas estudiar, ¿sí? Y no solo estudiar, ser excelente, aún tener tu título. Hay muchos que terminan una carrera y no tienen el título, y a veces se abre una puerta de oportunidad en un trabajo, en una empresa importante, un súper trabajo, y andas tú, ay, yo pudiera ser, yo estudié eso, pero llegas ahí y te dicen, en primer lugar tu título, híjole, no lo tengo, o lo ando tramitando, es necesario el título. A mí me ha tocado ver hermanos así que de repente dicen, no, dice, pues es que no tengo el título. ¿Sí? Entonces, amados, se necesita el título, pasar exámenes, entrevistas, entrenamiento, es necesario todo eso. No puedes llegar y decir, ya tienes un lugar. Recuerdo hace tiempo a un muchacho en la iglesia que decía, ayúdenme a conseguir un trabajo, pero yo quiero un trabajo de dirección, yo quiero un trabajo de oficina, yo quiero un trabajo. ¿Y qué escuela tienes? Creo que solo tenía prepa. Dice, yo quiero ser jefe, pero en verdad lo decía en serio, Y pues no, le digo, pues tienes que empezar de abajo, y por ahí andaba él buscando trabajo. Si quieres ganar una competencia en alguna disciplina, necesitas entrenar. Son cosas necesarias, ser constante, a veces llevan una dieta, necesitas un entrenador, necesitas instalaciones. Para todo necesitamos cosas, necesitamos ir a más. Si tú quieres tener tu casa o tu carro o un negocio, necesitas trabajar duro primero para hacer un capital y ser un buen administrador. ¿Cuánta gente queremos algo, pero no tenemos lo necesario? Sí. Entonces, ¿qué es lo necesario, amado? Si tú quieres tener cosas, necesitamos cuidar cosas, preservar cosas, perseverar en ello. ¿Para qué? Para poder triunfar. ¿Sí? Entonces, amado, esto es en la vida diaria, en lo común. Necesitamos cosas. Vamos a orar. Yo quiero triunfar, yo quiero ver gente triunfadora, pero ¿qué necesitamos? Oremos. Padre, ayúdanos, revélanos, impáctanos, Señor. Que pueda anidar la palabra en nuestro corazón y pueda fructificar, no solo ser oidores, sino hacedores. Que esto pueda, amado, de alguna manera abrirnos más los ojos, dirigir nuestros pasos, Padre, porque queremos dar en el blanco de la vida, queremos hacer tu voluntad y queremos ser más que vencedores, como dice tu palabra. Que la buena dádiva caiga sobre nosotros, Señor, que la bendición abundante sea una realidad en nuestra vida. Amado, gracias porque tu Espíritu Santo, amado, está aquí y nos habilita y nos capacita y nos hace ver lo que necesitamos para ir más allá. En el nombre de Jesús, amén. Que el Espíritu Santo quite hoy toda aquella barrera que nos impide ir a más, ¿verdad?
Entonces, amados, estamos corriendo esta carrera de la vida en Cristo también. Y en Cristo, así como allá afuera, necesitamos corregir cosas y necesitamos, amado, arreglar algunas cosas de nuestra vida. Y no lo digo para condenarte, lo digo empezando por mí mismo. Necesitamos, no sé, enfocarnos a visualizar, declarar. Nos dijeron allá, profeticen. Profetizar, ¿qué tanto profetizas en tu casa, en aquel asunto, en aquella dificultad? Aquí podemos profetizar, Señor, declaramos crecimiento, declaramos familias viniendo, declaramos matrimonios, niños, jóvenes, declaramos un grupo de alabanza, profetizamos vida sobre los huesos secos, ¿verdad? Entonces, amado, pues eso es algo que necesitamos, profetizar. Eso nos dijeron, profetiza. El pastor nos contó un poco de cómo ellos empezaron en un tejabán ahí en Amistad de Monterrey, y cómo dice que una vez se inundó y estaba todo lleno de agua y parecía que no, pero empezaron a profetizar familias que venían, crecimiento, y aunque tardó un tiempo, lo están viendo, amado. ¿Sí? Tienen misioneros, tienen iglesias hijas, tienen iglesias que se han añadido, ministerios diversos. Pero empezaron en un tejabán, sin dinero, porque no tenían dinero para comprar el terreno y lo compraron. Tienen unas instalaciones muy grandes. Entonces, amado, vamos a ver eso. Estamos corriendo esta carrera cristiana y hemos permanecido. Sí, estamos aquí, pero aún no hemos terminado. ¿Cuántos creen que ya terminaron? No. Vamos empezando. Y nos falta aún agregar sabiduría, consejo de Dios en nuestra vida. Dios es nuestro coach o nuestro entrenador y nuestro consejero, y necesitamos oírlo. ¿Qué necesitamos? Oírlo. ¿Qué necesitamos? Profetizar. Ya llevamos dos cosas que necesitamos, ¿verdad? Y desde luego lo sabemos, necesitamos orar, congregarnos, leer la palabra, compartir a otros. Pero, amado, hay otras cosas que a lo mejor no habíamos considerado. Necesitamos triunfar. No fuimos llamados a ser derrotados. Fuimos llamados a levantarnos. No fuiste llamado a vivir una vida gris, oscura, sino a vivir una vida plena, llena de gozo, llena de paz. Conocimos allá a un pastor, al pastor Dani, de una iglesia que se llama Atmósfera. Y este hombre es un hombre joven que tendrá 40 años, 41 años. Su esposa es muy joven. Tienen 3 niños. Un niño ya grandecito, una niña pequeña que nunca quiso, no pude hacer amistad con ella, me rechazó siempre la chiquita, y un bebé, ese sí. Pero este hombre es ingeniero, es muy joven, 41 años, trabaja en una empresa y tiene la iglesia, en una empresa que tiene que viajar de rápido a Chicago, a otros países, porque él resuelve problemas de maquinarias que nadie puede resolver. Es un ingeniero mexicano. Nos dijo, estoy aquí, dice, y tengo que estar en Chicago, ahorita debería estar en Chicago, dice. Pero me quedé y les dije que no iba a ir, que me esperaran. El lunes tempranito se fue en el vuelo a Chicago. Dice, porque hay problemas allá. Entonces, como ingeniero mecánico, yo no sé qué tipo de ingeniería. Él trabaja en sistemas y todo eso. Y dice, es increíble, dice, porque las empresas grandes, nos platicaba un poquito, dice, a veces tienen un problema, y como todo es computarizado y todo es con un sistema, a veces les dicen, oye, esta máquina se paró, y se para la producción. Dice, mandan su estado de la máquina y lo mandan allá al corporativo, y hasta que llega al técnico, y hasta que pasa todo el proceso. A veces se quedan 2-3 semanas la máquina sin producir o más, y ahí es donde entra él, se pone la capa y le llaman, oye, ven y hazle una mexicanada, y viene y se la hace. Dice, mire, créame que a veces, dice, había una máquina que yo les dije que pusieran cámaras, porque a veces no sabemos, y la máquina captó cuando un operador hizo un movimiento incorrecto, no era el protocolo, y la máquina se traba. Después viene su supervisor y le dice, ¿y qué hago? Le meten no sé qué ahí y empieza a trabajar la máquina, pero al rato se tronó. Dice, ¿y qué hacían? Le metían algo.
Dice, pues con la cámara ya supimos, ya vi, fuimos, la echamos a andar. Pero él tiene que andar viendo todo eso, amado. Pero yo lo que quiero que entiendas es cómo hay gente que tiene esa capacidad, amado. Y él pudiera dedicarse a su trabajo, pero tiene un corazón para servir a Dios. Es necesario, él dijo, que yo sirva a Dios, porque él trae una enseñanza de Cristo. Amado, tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, pero es necesario que no te olvides de Dios. Entonces es otra cosa necesaria, aunque seas una eminencia, aunque seas, no sé, la abuelita de Tarzán, pero necesitamos buscar a Dios. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 3. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice que en esta carrera cristiana son necesarias y que pongamos atención en esto. 3:13 dice así, Pablo hablándole a la iglesia de los filipenses, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo dice, yo necesito más cosas, no lo he alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, yo no lo he alcanzado ya, yo necesito cosas, necesito extenderme a la meta, necesito, amado, levantarme, no conformarme, porque la vida en Cristo, amado, me demanda crecer. Es necesario crecer. Dice el 15, así que todos los que somos perfectos, ¿a qué se refiere? ¿Alguien es perfecto? No, solo Jesús, pero tenemos la perfección, la mente de Cristo. Entonces cuando dice que todos los que somos perfectos, se refiere a ti y a mí. Somos perfectos porque entramos en la perfección de Jesús, pero aún así, los que somos perfectos, los que estamos dentro, dice, esto mismo sintamos, ese deseo de ir por más. Ese deseo de entender que no lo hemos alcanzado todo, que hay más cosas que necesitamos avanzar. Dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo dice, yo no lo he alcanzado, pongo mis ojos. Dice, pero hay otras cosas que a lo mejor estás pasando tú. Dios te lo va a revelar. ¿Qué es necesario que ataques? ¿En qué es necesario que crezcas? ¿Qué es necesario que dejes? Entonces, amado, no lo hemos alcanzado ya. Pero qué hermoso que la Biblia nos dice, sí puedes. Vamos, es necesario esto, es necesario aquello, es necesario que ores, es necesario, amado, que evangelices, es necesario. Dios nos lo va diciendo en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere ver victoriosos. Dios no quiere ver que nosotros somos personas que no logran nada. Entonces estamos luchando en contra muchas veces de nosotros mismos, de nuestros límites, de lo que nos han dicho desde niños, de nuestro contexto, nuestros temores, nuestros fracasos pasados. Y estamos luchando contra eso. Pero Dios dice, mira, sí puedes lograrlo, pero es necesario esto. Vamos al Evangelio de Juan. Tú lo puedes lograr. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Verso 3 al 7. Cosas que son necesarias. Dice así, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a empezar por el principio. En la carrera cristiana, en la vida cristiana, ¿qué necesitamos? Está Nicodemo, viene Nicodemo y le dice, yo veo que tú tienes poder, yo veo que estos milagros, yo veo esto, y Nicodemo tal vez diría, yo nunca he visto esto, yo quisiera, ¿sí? Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Empezamos por ahí, amado. ¿Por qué en la vida cristiana a veces no avanzamos? ¿Por qué en la vida cristiana a veces no hay fruto? La verdad es porque no hemos nacido de nuevo.
¿Cuántos recuerdan la historia de Cornelio, aquel centurión romano? ¿Sí? Dice la Biblia que oraba mucho, dice la Biblia que bendecía al pueblo de Dios, que daba limosnas, ¿sí? Que había hecho, no sé, un ambiente de fe, creía, pero viene en un sueño, se le dice, es necesario que venga Pedro y te hable palabras de vida eterna. Era necesario. A veces no basta, amado, con que oramos, con que buscamos, con que ofrendamos. Es necesario nacer de nuevo. Y mucha gente en la iglesia, amado, sí ora, sí cree, pero necesitamos nacer de nuevo. Jesús lo dijo, le dijo a un sacerdote, a un fariseo que conocía la ley, que oraba mucho, que diezmaba. Es necesario nacer de nuevo o no entras en el reino de Dios. Entonces es una buena pregunta en la que debemos de enfocarnos. ¿Yo he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo del agua y del Espíritu? Entonces yo necesito ir más profundo conmigo mismo. Y a veces yo creo que todos nos hemos preguntado, yo he dicho, Señor, ¿yo he nacido de nuevo? Pues lo creo, ¿verdad? Creo que sí. Porque si no, seguiría siendo gerente de un bar. Pero Dios me sacó de ahí, Dios te sacó a ti, porque podías estar en otro lugar. Entonces sí he nacido de nuevo, pero me es necesaria algunas cosas. Empezamos por ahí. ¿Somos, amados, de los que somos perfectos en la perfección de Él? Sí, créelo, empiézalo a creer que tú, amado, has sido apartado, que tú no estás ya, amado, con los del mundo, sino de este lado, pero te es necesario tomarte de Dios y creer que Él te ha rescatado y salvado. Entonces, si empezáramos a contar de aquí, sin contar lo de profetizar y lo de orar, ¿verdad? Vamos a poner este número 1. Número 1, me es necesario nacer de nuevo. Vamos a poner esa base. Yo tengo que nacer de nuevo. Y nacemos de nuevo cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Porque entendemos, porque nos cambia, porque pone el Espíritu Santo. Entonces, declaramos por fe que hemos nacido de nuevo. Seguimos. Debo entender también que para avanzar necesito rendirme a Cristo y que Él debe tomar el control de mi vida. Yo debo rendirme. Yo nací de nuevo, pero ahora debe de haber rendición. Ya me arrepentí, pero ahora debe de haber rendición. Cuando vino Juan el Bautista, bautizó en el bautismo del arrepentimiento, pero dijo, detrás de mí viene uno que te va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo no soy digno, ¿sí? Pero a Él tienes que rendirte. Entonces, tengo que avanzar, pero necesito rendirme ante Cristo. Él debe tomar el control de mi vida. Ese es alguien que de verdad ha nacido de nuevo, le entrega el control de su vida. San Juan 3, verso 28. Dice así, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, está hablando Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario, dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Aquí, amado, hay otra cosa que es necesaria: rendición. Es necesario que Él empiece a crecer en tu vida. Es que yo sí creo en Jesús, pero no te rindes. ¿Sí? El mundo tiene el mismo valor para ti que las cosas de Dios. No, dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Entonces ya no es tanto lo que a mí me gusta, mis hobbies, mis gustos, no. Ahora es lo que Él quiere. Entonces, amado, llevamos 2 puntos importantes. Es necesario nacer de nuevo, y al nacer de nuevo es necesario que Él crezca y que yo mengüe, rendirme a Él. Pero la pregunta es eso. Son preguntas que todo cristiano debemos de hacernos, confrontarnos con la palabra. Yo he nacido de nuevo, yo, amado, le estoy dejando a Él crecer y yo estoy menguando. Eso es importante. Me llamó la atención que hubo una campaña, ya ves, del mundial, está el Fest Fans o algo así, de festival de
de fans, pues, ¿cómo se dice en español? De aficionados, el festival de aficionados, pero lo hemos de poner en inglés, ¿verdad? El Fest Fan, ok. Y en este Fest Fan o dentro del estadio, no va a haber partidos, la iglesia cristiana, hay un ministerio que organizó evangelismo ahí. Aquí en Morelia lo hubo también y lo hay. Ahí donde está el Fest Fan, hay iglesias que se organizaron para llevar a propaganda, para evangelizar. ¿Sí? Entonces, amado, ¿qué tanto nosotros? Ellos se están rindiendo porque pudieran festejar el fútbol, pero están festejando a Cristo. ¿Qué tanto nos rendimos? ¿Qué tanto estamos, amado, donde se hace algo para Cristo? Entonces, por lo menos en la iglesia, ¿verdad? Debemos de estar. Seguimos, debo mantener mi convicción ante el embate del mundo y de Satanás, que siempre querrán desviarnos de la carrera. El diablo siempre va a querer desviarte de la carrera. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de mantener mi convicción. Vamos a Hechos capítulo 5. Está haciendo un poco de calor, ¿verdad? Hechos 5, verso 28, y vamos a leer hasta el 29. Dice así: diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñareis en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Le están hablando los principales sacerdotes, ¿verdad? A los apóstoles, a los seguidores de Jesús. Dice, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Cristo? Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Wow. Entonces es necesario también esto, amado. Es un punto más. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes que tenemos mucho temor a los hombres? Al patrón, no sé, a veces, no sé, a un familiar que es importante, que nos dice, no quiero que vayas ahí, no vamos, ¿sí? O se burlan de nosotros y eso nos atemoriza o nos limita. Pero ¿qué dice aquí? Está diciendo Pedro a todos los que están oyendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amado, y esto es necesario para ti y para mí. Que ningún hombre, ninguna persona te limite a hacer algo que no está dentro de la palabra y de lo que Dios quiere. Ningún maestro, ¿verdad? Los que estudian, ningún patrón. Cuando yo trabajé en una fábrica de plásticos, yo era chofer, recogía a las personas o a veces salía a llevar mercancía a Guadalajara o a México, a León. Y ahí cada fin de año, el 12 de diciembre, se hace una fiesta porque tienen ahí la figura ahí de la Virgen en grande, y había una organización que se hacía para festejar el 12 de diciembre y eran todos. Entonces a todos les tocaba una parte. Me dijeron, ¿tú vas a encargarte? Le digo, no, yo no me encargo de nada. Es que es necesario, no, es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres. Pero es que debe de participar. No, mi trabajo es traerlos, llevarlos, mi trabajo es llevar mercancía. Y no participé, hicieron un fiestonón con mariachis y todo, en grande lo hacían en esa fábrica de plásticos. En las comunidades de Oaxaca, de zonas indígenas, amado, la comunidad hacen fiestas patronales y muchas veces los que son cristianos se han opuesto y terminan echándolos de ahí. Pero esa gente acepta irse antes que rendirse, porque es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos han sido desplazados de sus tierras. Allí en Oaxaca, en San Juan Chamula, en todas esas zonas, muchos cristianos han tenido que irse. ¿Por qué? Porque habían podido rendirse, decir, ok, aquí está la lana, tú vas a hacer que el mayoral o no sé qué, pero ellos dijeron no. Y han tenido que irse, y han tenido que sufrir, y han tenido que perder sus tierras, a veces les quitan hasta sus animales, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, amado, vamos nosotros tomando, amado, estas cosas que son necesarias, fortaleciéndolas. A lo mejor ya las sabemos y las hemos hecho, pero en algún punto a lo mejor hemos descuidado. ¿A qué persona te influye
Yo les he comentado de mi mamá, cuando ella iba a la iglesia y venían mis hermanos, somos 11. Decía, mamá, pero que vamos a pasear, sí, espérenme hasta que llegue de la iglesia. Pero es que venimos, esperen. O llévame, y venían y la traían y la esperaban. Era necesario poner primero a Dios antes que a los hombres. Seguimos. Debo mantenerme en la batalla, porque cada vez será más cruenta la lucha. Sí, los tiempos, amado, vienen difíciles, el mundo cada vez nos absorbe más, nos distrae más, los medios, el celular nos roba tiempo si no sabemos usarlo. ¿Sí? A veces nos apasionamos por cosas del mundo y nos roba. Entonces debemos mantenernos en la batalla firmes. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. San Juan 4, verso 23 al 24. Dice así la palabra. Dice, pero la hora viene. Esto lo estaba ya profetizando Jesús, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene, amado, y la hora nos ha llegado. Dios está buscando verdaderos adoradores. A lo mejor hemos sido adoradores, pero ahora tenemos que fortalecer esa adoración, que sea más profunda, que sea más sincera, que nos conecte más, no cantar por cantar. Ay, es que se sintió bien bonito el canto, pero te metiste de verdad, de corazón. Dice, la hora viene y ahora nos ha alcanzado este tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es necesario más que nunca convertirnos en verdaderos adoradores, en meternos en la adoración. La adoración no es nada más una parte del culto, la adoración es darle gloria a Él, y estos son los tiempos, la hora ha venido, donde el enemigo está atacando, donde la apostasía está golpeando. Antes de irnos a Monterrey, fui a una reunión, no voy a decir dónde ni nada, y hubo una adoración, unas alabanzas ahí, y se sentía un ambiente tan frío, tan descuidado, que yo dije, wow, Dios no está aquí en medio de esa adoración. Y era iglesia cristiana. Entonces, amados, vamos nosotros a tener en cuenta esto. Esto es necesario. Porque es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad, tienes que cambiar tu forma de adorar, tienes que ir más allá. Recuerdo hace algunos años que fui a un congreso en México y el joven que estaba dirigiendo era un apasionado, era un hombre metido con Dios, y él veía a los jóvenes, porque era un evento de jóvenes que yo fui también ahí, y no tan joven, pero yo fui. Y yo lo veía desesperado y él decía, pon más gloria en la alabanza, en la adoración. Se desesperaba porque veía la apatía de la gente. Sí, entonces tenemos que aprender a adorar, la hora nos ha llegado. Este es el tiempo donde Dios quiere verdaderos adoradores, porque el diablo está levantando muchos adoradores que van a adorar cualquier cosa menos a Dios, y esa es la base de la idolatría: adorar, poner en primer lugar, apasionarse por cosas que no son Dios. Y Dios quiere verdaderos adoradores, gente que se apasione, que esté en la jugada con Dios. No que no podamos ver el mundial, ¿no? Pero podemos orar. A mí ya no me gusta tanto el fútbol, ya estoy un poco afuera de eso, ¿verdad? Pero sí veo la selección, y más si van ganando. Cuando pierdan ya los dejo de ver. ¿Ok? No soy tan fiel a eso, soy fiel a Dios. Entonces, amado, adoradores, es necesario que tú te conviertas en un adorador en espíritu y en verdad, porque es necesario que adores hacia Dios. Más en este tiempo, nos han llegado los tiempos difíciles. ¿Qué más? Debo afianzarme en la fe en Dios, en su palabra. Amado, debo de ir más, debo fortalecer. Yo sé que esto siempre nos lo dicen, ¿verdad? Busca a Dios, apasionate por Dios, pero estamos
normalmente en nuestros altos y bajos, pero aún ahí yo debo de pelear, debo afianzarme en la fe. Hebreos 11, y vamos a leer del 1 al 6, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Nos está dando un relato de la gente que se aferró a la fe. Dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es una de las cosas que son necesarias, amado, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es necesario que creamos, pero en serio, de verdad, no como religión, sino como relación. Es necesario que tu fe esté basada en una relación, amado, y aquí hay ejemplo de los que nos han precedido. Todo el libro de Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe, y aquellos, amado, que hicieron todas esas cosas necesarias, que oraban, que clamaban, que vivían, que caminaban con Cristo de su mano. Y tal vez nosotros no llegamos a ese nivel, pero es necesario que lo intentemos, es necesario que busquemos. Yo les platicaba una vez el testimonio de un joven que vino de por allá de Tierra Caliente, cuando yo trabajaba en el bar, y él se hizo barrendero primero ahí, ayudante de cocina. Luego aprendió lo del bar y se hizo bartender. Y ya después, y yo le pregunté un día: ¿y qué estudias? Estaba estudiando para abogado. Y echándole ganas hasta que un día dijo: ya terminé. Sí, ahí le hicimos una comidita o algo, no me acuerdo. Alonso se llamaba, creo, el muchacho. Y es abogado. Era necesario a veces que él trabajara ahí, vivía en la casa del estudiante, pero tenía que trabajar, dice, porque necesito a veces mandar un poco de dinero también a mi casa y cosas así. Era necesario pasar todo eso para lograr un objetivo, amado. En Cristo es necesario que hagamos algunas cosas. Necesitamos ir a más. Sí, inténtalo, búscalo. No es fácil, pero es necesario. Adorar en espíritu y en verdad. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. Es necesario que en estos tiempos creas que nada te robe tu fe, que nada golpee tu fe, que nada haga que tú pongas en duda tu fe. Viene la apostasía, viene el ataque a nuestra fe, vienen gente muy inteligente que nos va a dar una barrida a veces y nos va a mover de la fe. Pero si nos tomamos de Él, si le creemos a Él, no nos van a mover. Como cantábamos esa canción, ¿verdad? Estoy parado en la roca y nada me moverá. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que está ahí, que está enfrente de ti y que es galardonador de los que le buscan en serio. Entonces es necesario buscar a Dios en serio, creerle a Dios en serio, pase lo que pase. Seguimos. ¿Qué más es necesario? Debo ser diligente, obediente y estar atento a la palabra y enseñanza de Dios. Ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 2, un poco atrás, dice la Biblia lo siguiente. Hebreos 2, del 1 al 3, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, amado, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas de la palabra, todas estas cosas, ¿sí? Con más diligencia. ¿Qué es diligencia? Con más cuidado, con más atención, ¿sí? Con una responsabilidad, atender a esto. Y empecemos por lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Orar, leer la palabra, congregarnos, compartir a otros. Es necesario que fortalezcamos todas estas cosas con más diligencia. Seguimos. Es necesario también testificar o servir a Dios. ¿Qué hago para Dios? O solo espero que Dios haga algo por mí, pero yo, ¿qué hago para Dios? Es necesario que yo, amado, me levante y haga para Dios. Debo de testificar. San Juan 9, esto mismo es el ejemplo que nos dejó Jesús. San Juan 9, verso 4, dice así: Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjate lo que dijo Jesús, le era necesario a Él hacer las obras del que me envió. Yo tengo una responsabilidad como creyente, como cristiano, la misma que Jesús me está mostrando. Para Él le era necesario hacer las obras del que lo envió, de su Padre. Dice: mientras dura el día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, amado, nos es necesario hacer las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Compartir el Evangelio, congregarme, ser iglesia. Me es necesario servir en su iglesia. Es necesario también que testifiques, ¿verdad? Hechos 23. Hechos 23, verso 11, dice así. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Wow, le era necesario. Pablo dice: me es necesario predicar, porque ay de mí si yo no predico el Evangelio. Es algo que es necesario para cada cristiano, y muchas veces eso hemos descuidado, amado. Yo mismo lo he descuidado. ¿Cuántas veces hemos dejado de compartirle a alguien? Sí, y a lo mejor pues no andamos por la calle, ¿verdad?, evangelizando, pero debiéramos de vez en cuando hacerlo. Por lo menos a la semana, que le compartiéramos a una persona, nos determináramos de ir con alguien y decirle: oye, Cristo te ama, mira qué tanto conoces de Jesús. No sé de qué manera puedes conectar. Que Dios te dé la gracia, pero es necesario que hagamos las obras del Padre. Es necesario que compartamos. A Pablo, que era un hombre que compartía, y le dice que le era necesario compartir también en Roma, cuando ya había compartido en muchos lugares. Para Dios es necesario que lo hagas. Debiera de ser necesario para nosotros. Es necesario que testifiques. Es necesario hacer las obras de tu Padre que está en los cielos. Seguimos. Ya casi termino. Debo andar en santidad y dar buen testimonio. También eso es necesario. Primera de Timoteo. Acompáñame ahí. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2, y vamos a leer hasta el 7, del 2 al 7. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprochable. O sea, nosotros como pastores es necesario que seamos irreprochables, que no haya reproche: o es que tú haces esto, es que tú te emborrachas, es que tú andas acá. No, es necesario, amado, andar en santidad. Dice: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Wow, es necesario esto.
para los obispos, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, hay una pregunta: ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el verso 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces a veces somos muy pastores o muy cristianos, pero nuestros vecinos dicen: uy, ese cuate es un violento, ¿no? Entonces, amados, es necesario nuestro testimonio también en las cosas de Dios. Y yo sé que a veces pues nos bajamos de la cruz, ¿verdad? Pero necesitamos tratar de mantenernos en la cruz. Es necesario, porque, amados, los tiempos nos han alcanzado. Me es necesario hacer las obras, me es necesario dar buen testimonio, estar ahí en su presencia, me es necesario buscarlo a Él. Todas estas cosas son necesarias, amado, porque queremos ganar la batalla, porque queremos tener victoria. ¿Quién no quiere tener victoria en la vida cristiana? Yo quiero ganar la batalla. Yo no quiero que se digan, pues fue un aficionado, como los del fútbol, ¿verdad? Fue un aficionado, pero nunca pateó el balón, nunca jugó. Era un crítico, sabía todas las alineaciones y los movimientos, pero él nunca se paró en la cancha. Y así hay gente. He conocido gente que se sabe más de fútbol que yo. Yo jugué muchos años fútbol. Una vez casi me quebraban un pie. Pero hay gente que sabe más de fútbol que yo, pero nunca jugó fútbol. Entonces, amado, debemos de entrar al juego de la vida. Debemos ganar la batalla, estar con el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Le dice Pablo a los corintios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no hay vuelta de hoja, es necesario que un día vamos a estar ahí. Por eso hay esa lista de cosas necesarias para llegar ahí, amado, con una confianza en Cristo Jesús. Porque lo adoramos en espíritu y en verdad, porque vivimos en santidad, porque tuvimos buen testimonio, porque hicimos sus obras y llegamos a ese juicio, amado. Es necesario que vayamos ahí. Ahí nadie, no, yo no voy, todos vamos ahí. Pero es necesario que llegues aprobado. ¿Cómo somos aprobados? Si vas de la mano de Jesús, nuestro abogado. Es necesario tomarnos de la mano de Jesús. Es necesario ser diligentes en las cosas de Dios. Todo esto es necesario. Todos nosotros compareceremos ante ese juicio. Hay un juicio esperándonos ahí. Y todos vamos a estar ahí. Termino. Amados, hagamos todo lo necesario para estar ahí con Él y ganar la batalla, la carrera. Primera de Corintios, regrésate un poquito, con este verso terminamos. Primera de Corintios 15, verso 52, y vamos a leer hasta el 54. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y abre el corazón. Espíritu Santo, ven, que la motivación de esta palabra que viene de tu corazón entre a nosotros. Quita lo que es del hombre y pon lo que viene de ti, amado. Y danos ese entendimiento de aquellas cosas que es necesario, que podamos reflexionar, que podamos ver, Señor, lo que está delante. Primera de Corintios 15, 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, nosotros. Dice: pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible, esta carne, se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esa es nuestra victoria, amado. Ahí vamos a ver que valió la pena todo lo que era necesario, que tuvimos cuidado, que tuvimos, amado, ese deseo de agradar a Dios, de cuidar las cosas de Dios, que no fue para nosotros en la vida solo una religión, sino fue un interés, fue una pasión, fue un deseo, fue poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amado, yo sé que somos muy atacados, pero para eso tenemos el manual. Es necesario estar en continuo contacto con la palabra, porque ahí vemos nuestras fallas. Es necesario nacer de nuevo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es necesario adorar en espíritu y en verdad. Él está buscando esos adoradores. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas. Es necesario hacer la obra de Dios. Es necesario que testifiquemos, amado, y es necesario que tengas buen testimonio, que tu vida valga, que tu vida alcance, que tu vida logre. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado, ayúdanos a entender todo aquello que nos falta y todo aquello que hemos descuidado. Amado, abre nuestros ojos. Amado, ven, ilumina esas áreas oscuras en nosotros, que las podamos ver y las podamos corregir.